el caso que estén viendo este video, el título es el siguiente: la evaluación de seguridad hídrica y mitigación de sequías en el semiárido brasileño en el ciclo de expansión de embalses. Esto nos quiere decir que en 100 años vamos a notar la expansión de embalses eh, que han ocurrido en el semiárido de Brasil, ¿no? En esta parte del mundo. La docente del curso de hidrología es la ingeniera Jenny Capacha Huerta. El que va a actuarles ahorita o va a interactuar con ustedes es el alumno Harold Alexander Jiménez Cóndor. Bien, primero les presento el índice que nos va a constituir una introducción, objetivos, marco teórico, metodología, resultados de discusión, conclusiones y recomendaciones. Bien, nosotros como introducción tenemos que la gestión del agua en regiones semiáridas, como el noroeste de Brasil, enfrentan grandes desafíos, ¿no? Ya sea económicas, sociales, culturales, desde mucho tiempo antes, ya sea desde el siglo XX hasta ahora. El Estado brasileño nos dice que ha construido 7.000 embalses para asegurar el suministro hídrico. Sin embargo, estos 7.000 embalses no es suficiente o no cubre la necesidad de la población brasileña, ya que hay que mencionar que la situación del Estado brasileño eh, en cuanto a los recursos hídricos es una sobrepoblación. Eh, Primero nosotros utilizamos como artículo base, nos decía, la evolución de la mitigación de sequía y seguridad hídrica a lo largo de 100 años de expansión en embalses semiárido brasileño. De acuerdo a ello, nosotros hemos optado por resumir o estudiar el estudio del señor Ramos en el 2023, que analiza 100 años de políticas de construcción de embalses mediante simulaciones y modelos hidrológicos, evaluando su impacto en la seguridad y justicia hídrica. Eso nos quiere decir que hay que tener una equidad en tanto a los recursos, posibilidades hídricas, ya sea en poblaciones urbanas o rurales, ¿no? De acuerdo al desarrollo territorial o acceso equitativo, ¿no? Del agua. Nosotros como objetivo general, primero tenemos que hay que analizar ese impacto en un siglo, o sea, en 100 años de embalses que hayan solucionado este tipo de escasez del agua o recurso hídrico, ¿no? A partir del estudio del señor Ramos, con un enfoque en su metodología, hallazgo, relevancia en la planificación hidrológico temporal. Bien, también hay que tener objetivos específicos, ¿no? En este caso, examinar, conceptualizar, utilizando los autores en torno a la seguridad hídrica. De ahí también tenemos descubrir la metodología cuantitativa empleada en el estudio del señor Ramos. También vamos a analizar los principales resultados del estudio y discutir su implicancia en términos de planificación territorial y justicia hídrica. Después de ello, vamos a comparar hallazgos de investigaciones adicionales en contextos similares a estos semiáridos brasileños en toda Latinoamérica. Y por último, vamos a formular ciertas recomendaciones para la gestión integrada de recursos hídricos. Bien, primero vamos al marco teórico, que es una seguridad hídrica. La seguridad hídrica es la capacidad de garantizar acceso sostenible al agua de calidad para el ser y desarrollo y medio ambiente humano. También nos dice que incluso antes del desastre, esto nos quiere decir que esto son las palabras citadas de la Organización Nacional del Agua, según el 2023. ¿Qué nos quiere decir la seguridad hídrica? Nos quiere decir que hay que tener una equidad hídrica para los estados, ya sea crecientes o decrecientes, ¿no? En este caso, en el norte de Brasil, nosotros tenemos que tener en cuenta esta situación, ¿no? Pero también un segundo de Gray y Satford en el 2007 nos dice que la seguridad varía desde situaciones de escasez crónica hasta una gestión resiliente. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que hay estados en los que sí priorizan este tipo de comportamientos hídricos o esta casa de solución hídrica, ¿no? En este caso, pero hay estados que solamente lo contemplan temporalmente, a corto plazo, ¿no? Bien, de acuerdo de ello, también tenemos una mitigación de sequías. La mitigación de sequías incluye medidas técnicas y políticas para reducir efectos antes, durante y después de este evento, ¿no? De las sequías. Según Whitehead y Pulwat, en el 2005, nos dice que esto requiere una planificación a largo plazo, es decir, tener un constante monitoreo de este tipo de casos, ¿no? También en el estudio del señor Ramos nos muestra que los embalses han sido claves para solucionar este tipo de sequías, es decir, son la primera alternativa para nosotros utilizar este tipo de soluciones hídricas para solucionar este tipo de sequías o este tipo de eventos que no favorecen a la población.
De ahí tenemos los embalses como infraestructura hidráulica estratégica. Como les había mencionado, esta es la principal estrategia hidrológica o hidráulica que tomamos nosotros como ingenieros para solucionar este tipo de escasez. Nos dice que el señor Ramos en el 2023 nos dice que se han construido en el noroeste de Brasil, se han construido 7.000 embalses, pero cabe recalcar que estos 7.000 embalses no cubren toda la necesidad hidrológica o hidráulica que tiene este país, por así decirlo. Entonces, nosotros, por último, tenemos que los embalses y desarrollo regional, los embalses mejoran el acceso al agua y la resiliencia climática, pero pueden generar desigualdades. Como les había mencionado, en los aspectos socioeconómicos, no todos los estados o no todas las ciudades cuentan con los mismos recursos. Esto quiere decir que limitan, ¿no? Según Lloris, en el 2012, en Brasil, estas infraestructuras han servido históricamente como instrumentos de poder político. Esto quiere decir que los políticos se aprovechan de estos recursos hídricos o estas soluciones hídricas para que tengan un poder absoluto sobre la población. Es decir, con falacias o con mentiras lleguen a cierta población indicando que ellos pueden solucionar este tipo de escasez o tipo de eventos desfavorables para la comunidad cuando ya existen. Quizá la población no conozca un poco más de estos embalses y entonces ellos se aprovechan de estas situaciones. Bien, la metodología que hemos encontrado en el estudio del señor Ramos emplea una metodología indiscre- disciplinaria, basada en modelos hidrológicos, análisis geoespacial y proyecciones infraestructurales, que se dividen en tres partes: recolección y sistematización de datos. Esto, como les había mencionado hace momentos, acá se han recolectado, ¿cómo se puede decir? Datos de 7.000 embalses que se han utilizado, ¿no? También tenemos la modelación hidrológica. En este caso se ha utilizado el modelo GR4J, que nos dice que es el modelo de Genium Rural a 4 parámetros UNAR. ¿Qué nos quiere decir esto? Fue empleado para simular la generación de escorrentía y el comportamiento de las cuencas en 173 subregiones del noroeste de Brasil. También se han utilizado simulaciones con facturales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las fortalezas meteorológicas del sur y en uso de escenarios confracturales, es decir, simulaciones que representan cómo habría evolucionado la seguridad hídrica en ausencia de los embalses. Esto nos quiere decir que eh, se han utilizado cierto tipo de aplicaciones que nos puedan ayudar a simular lo que pueda ocurrir hoy, durante y después, ¿no? También tenemos unos resultados que nos dice que la exposición poblacional a escasez hídrica disminuyó con los embalses en un 55%. Y eso nos quiere decir que los embalses son la solución principal que nosotros encontramos para este tipo de escasez. Es decir, la construcción de las infraestructuras de embalses solucionan a menorizar o disminuir la situación de eventos de escasez también, pero tenemos una discusión crítica, ¿no? Que nos quiere decir que, como nosotros describimos a un inicio, este tipo de soluciones pueden ser utilizadas como herramientas políticas, ¿no? Es decir, como la gente no está muy informada de estos temas, toman como que cuando alguien les dice, ¿sabes qué? Yo hice esto, lo toman como sí, sí lo hizo. Entonces, pero ¿por qué? Porque no saben que ya desde los años 1950 este tipo de infraestructuras han sido utilizadas. El tipo de infraestructura de los embalses ya son muy recurrentes usadas para este tipo de escasez, ¿no? Y son la mejor opción para la situación de escasez. Y nosotros llegamos al estudio como conclusión, constituye un ejemplo riguroso de la necesario de la evaluación a largo plazo, ¿no? Sobre los efectos de la infraestructura hidráulica en contextos vulnerables al climatológico. Esto nos quiere decir que a lo largo de los 100 años, la mejor solución que le han dado a este tipo de escasez hídrica son los embalses. Esto quiere decir que los embalses son la primera solución hídrica que nosotros podemos optar por tener como de una forma segura que van a solucionar este tipo de situaciones de escasez. Pero no obstante, también los beneficios en el han sido distribuidos de forma equitativa. Esto quiere decir que no siempre en todos los estados
se distribuye de forma equitativa este tipo de soluciones, ¿no? Como les había dicho, no todos los estados cuentan con la misma capacidad económica, sociológica y cultural para que puedan desarrollar este tipo de infraestructuras, ¿no? Para solucionar este tipo de eventos de escasez. También nos dice, en el marco del curso de hidrología, este artículo es relevante. ¿Por qué? Porque deja un enfoque interdisciplinario en el uso de simulaciones complejas y su capacidad de vincular datos hidrológicos con implicaciones sociales. Esto quiere decir que hay que saber diferenciar mira, por ejemplo, en el curso de hidrología, los embalses van a ser la mejor alternativa para solucionar este tipo de escasez, ¿no? Pero en el entorno político, claro que sí lo son, pero se aprovechan de este recurso, esta solución hídrica, para poder decir, ¿sabes qué? Esto yo lo hice y así tiene que ser. Bueno, dejando todas estas cosas en claras, según el estudio que nosotros hemos realizado, los embalses son la primera y la solución más viable para solucionar este tipo de escaseces. Bueno, terminando eso, tenemos unas recomendaciones que son implementar planes de gestión hídrica en el agua. Esto quiere decir que combinen las infraestructuras físicas con medidas de las gobernanzas, es decir, que hay que tener un acuerdo equitativo entre las comunidades o los estados que gobiernan esto con los recursos hídricos o con las autoridades que manejan estos recursos hídricos. También nos dice que hay que mejorar el monitoreo y mantenimiento de embalses pequeños, especialmente aquellos construidos hace más de 50 años. Como este estudio, cabe recalcar, ha sido a lo largo de 100 años, nos recomienda que nosotros, a lo largo, antes de 50 años, tengamos un mantenimiento, una mejora de estos embalses, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por habernos escuchado en esta parte. Eso sería todo por mi parte. Gracias.